Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cocinando con Vero, la cocina con amor. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hoy te tengo una deliciosa, fácil y espectacular receta. Un delicioso flan de calabaza, al mejor estilo, al estilo de Cocinando con Vero. Ahora nos vamos a presentarte nuestros ingredientes para esta deliciosa receta. Bueno amigos, y aquí nos encontramos con nuestros ingredientes para nuestra deliciosa y espectacular, demasiado fácil receta, flan de calabaza. Nuestro invitado especial en el día de hoy es puré de calabaza. Miren, esta receta les va a fascinar y es muy fácil. Es nuestro primer postre en el canal, así que espero que sea un deleite para cada uno de ustedes, que lo hagan, lo prueben y nos manden muchas fotos. Seguimos. Necesitaremos miel de abeja, necesitaremos leche evaporada, huevos, extracto de vainilla, sal y azúcar. Eso es todo. Además vamos a necesitar una batidora, si tienes eléctrica o manual, o yo tengo esta batidora que es eléctrica y que también es manual, pero hay de muchas clases. Vamos a necesitar también un molde donde vayamos a hacer nuestro flan. Y lo primero que vamos a hacer es el caramelo, así que vamos aquí, prendemos y lo primero que voy a hacer es hacer nuestro caramelo y vamos a necesitar medio pocillo de azúcar para hacer nuestro caramelo. Lo ingreso y vamos a dejar que él solo se vaya derritiendo, ¿ok? Una vez que tengamos nuestro caramelo ya listo, lo vamos a poner en nuestro molde, que ya lo tengo lavado, seco. Y lo siguiente que vamos a abrir mientras se hace nuestro caramelo es abrir nuestras latas. Listo por aquí. Es un postre muy económico, delicioso y de un sabor increíble. Otra cosa que también vamos a necesitar es un condimento que es de especias de calabaza. Ahora se los muestro. Todos nuestros demás ingredientes los vamos a ingresar en un bol. Vamos a poner esto un momentico por acá. Y vamos a ir colocando aquí nuestro puré de calabaza. Huele delicioso. A mí me encanta la calabaza. El pumpkin o como ustedes le llamen en su país, no sé. Pero es muy rico. Vamos a dejar que él se vaya haciendo ahí y nosotros vamos a ir por este lado echando nuestro puré aquí, nuestra leche evaporada, vamos a echar media cucharadita de extracto de vainilla. Esto huele rico, me encanta el olor del extracto de vainilla, me fascina. Y le vamos a echar media cucharadita de sal. Sí, media cucharadita de sal también. Y también vamos a poner nuestro medio pocillo de miel de abeja. Ahora lo que voy a hacer es separar. Voy a utilizar, déjenme un segundo y pongo esto acá. Vamos a utilizar 2 huevos enteros. Entonces, lo voy a poner acá primero.
Así sabemos que no vaya a estar dañado, para que no se nos vaya a dañar nuestra mezcla. Están bien fresquitos, ¿ok? Aquí están mis 2 huevitos y ahora lo que necesito acá es separar las yemas de las claras. ¿Por qué? Porque solamente voy a utilizar las 2 claras de huevo. Aquí va la primera y ahora la segunda. Listo. Dame un segundo. Entonces, ahora sí podemos agregar, vamos a echar esto un poquito para acá, y ahora lo que vamos a hacer es agregar los huevos en la mezcla. Y vamos a empezar a utilizar, miren cómo ya empezó a derretirse el azúcar. Ella va a ir cambiando de tono. Vamos a esperar que se ponga doradita, bien bonita, bien marroncita. Mientras tanto, vamos a empezar aquí a batir esto para hacer una, para que se ponga homogénea, para que todo se revuelva y se combinen todos los sabores. Listo. Ya una vez que tenemos esto listo, lo vamos a dejar aquí a un lado también. Y vamos a esperar un momento, así que ya volvemos. Bueno, aquí les muestro, ya voy a apagar porque ya está bien marroncito como yo lo quiero. Hay que tener mucho cuidado que no se nos vaya a quemar. Está muy caliente, así que tienen que tener cuidado de no tocarlo ni nada. Y una vez que ya nuestro caramelo está listo, lo procedemos a echarlo en nuestro molde y lo vamos moviendo por todo el molde para que él se vaya quedando así, con mucho cuidado por favor, porque esto está demasiado caliente, es muy peligroso, pero hay que hacerlo antes de que se vaya a secar. Miren, con mucho cuidado, ¿ok? Qué delicioso huele. Así que ahora lo vamos a dejar un momento para que él se vaya, para que él se enfríe un poco y se ponga más compacto. Luego lo que vamos a hacer es que una vez que ya él se enfríe, vamos a ingresar nuestra mezcla del flan de calabaza, que ya lo tenemos aquí listo para ser ingresado. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es prender nuestro horno en 350 grados. Cuando nuestro horno esté listo, lo vamos a ingresar aquí. Lo vamos a poner aquí. Y a esto le vamos a poner un poquito de agua porque lo vamos a hacer al baño María. Y él va a estar en el horno por unos 40-45 minutos. ¿Cómo sabemos que ya está listo? Porque le vamos a introducir un palillo o un cuchillo y cuando lo saquemos, si el cuchillo sale limpio, significa que ya está nuestro flan. Además que él va a tener un tono bien lindo y va a tener una consistencia toda como fuerte. Así que bueno, ahora vamos a esperar entonces a que esto ya se enfríe para poder echar nuestra mezcla, así que ya volvemos. Bueno amigos, como pueden ver, quedó espectacular el caramelo, quedó como yo quería que quedara, marroncito, bien divino, ya está listo mi caramelo. Y ahora tengo ya lista mi mezcla
para introducirla en el molde, ¿ok? Con mucho cuidado vamos a introducir toda nuestra mezcla. Súper bien. Ven un segundo. Ok. Miren qué divino quedó por el momento nuestro flan. Y lo que vamos a hacer es echarle agua a nuestro molde de abajo, para suficiente agua, pero que no sobrepase menos de la mitad de tu molde, ¿ok? Y lo siguiente que vamos a hacer es taparlo con papel de aluminio. Lo vamos a tapar y lo vamos a introducir en nuestro horno de 40 a 45 minutos. No se preocupen por el tiempo, recuerden que no todos los hornos trabajan de la misma manera. Lo importante es que tú estés pendiente para que no se te vaya a pasar ni el tiempo, ni se te vaya a quemar, ni nada. Ya nuestro horno está caliente, así que, bueno, nos vemos en 45 minutos. Miren, yo estoy súper feliz con este postre y empezar con ustedes en una receta que me fascina, porque todo lo que tiene que ver con las calabazas me encanta. Tenemos muchas recetas para este mes. Miren, con las calabazas podemos hacer purés, como ya les había dicho, arroz con calabaza, podemos hacer ensaladas, bebidas, chocolates con calabaza, postres, una infinidad de cosas. Así que nos vemos en 45 minutos cuando ya nuestro postre esté listo. Bueno amigos, después de una hora completa en el horno que duró haciéndose nuestro flan de calabaza, lo sacamos, lo pusimos en un wrap para que se enfriara. Luego que se enfrió, lo metimos en la nevera por unas 5 horas y este es el resultado final. Flan de calabazas con caramelo. Divino, ¿ah? Delicioso y súper fácil. Así que ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a partir y lo vamos a probar. Si ustedes quieren, lo pueden dejar por mucho más tiempo en la nevera para que quede con una mejor consistencia. Estoy asustada aquí con esto. ¡Qué lindo! Vamos a echar un poco de caramelo. Y aquí tenemos nuestro delicioso flan. Miren qué lindo quedó. Delicioso. Con el permiso de ustedes. Esto quedó increíble. Me fascinó. Amigos, si la receta de hoy te gustó, te pido que le des like, manitos arriba, vayas a nuestro canal en YouTube, actives la campanita y te suscribas para que cada vez que tengamos un nuevo video seas tú el primero en disfrutarlo. Y recuerda siempre que nuestro principal ingrediente es el amor. Mil y mil bendiciones. Te invito a que prepares nuestras recetas y nos mandes tus fotos para postearlas en nuestras redes sociales. Bye, bendiciones.